El video a continuación es una traducción no oficial y sin autorización. La historia está traducida y adaptada por Tommy Fanfics trayendo fanfics de fans para fans, sin fines de lucro y con el fin de entretener a la comunidad fanfictera. Seguiré trayendo contenidos con el fin de entretener aún con o sin permiso. Amén. 24. Romperse. Y después de unas cuantas noches más, Dumbledore estaba sentándose en la cama de Harry, reconfortándolo después de una pesadilla realmente mala. El chiquillo estaba temblando, agarrándose con fuerza al director mientras el hombre trataba de tranquilizarlo con palabras suaves y caricias mansas. Un golpe suave en la puerta le hizo parar por un segundo. Eran las 3 de la mañana y no estaba esperando a nadie. Sabiendo que debía ser algo importante si iban a buscar a esas horas, trató de separar los brazos de Harry de su cuello, pero el niño se negó a moverse. Al final, Dumbledore murmuró un hechizo de levitación y acunó a Harry contra su pecho mientras iba a abrir la puerta. Se sobresaltó bastante cuando descubrió a Severus allí de pie. El hombre parecía más pálido de lo habitual y había estado a punto de volver a llamar. Dándose cuenta del humor del hombre, Dumbledore le hizo señas para que pasara. Entra si es. ¿Qué es lo que pasa? El hombre entró pero no cerró la puerta, mientras miraba al niño que se encontraba en los brazos del director con cuidado. Ha habido un ataque mortífago, te necesito en el ministerio. Dumbledore frunció el ceño, mirando al niño que se encontraba apretado contra su pecho. Harry todavía estaba llorando suavemente y no parecía consciente de lo que estaba pasando. Negando con la cabeza el anciano suspiro. No puedo ir ahora mismo, Severus. El hombre lo miró ansiosamente. Odio tener que insistir, Albus, pero Flitwick ha resultado herido y necesita tu ayuda, ya que el director todavía parecía indeciso. El joven hizo señas hacia el muchacho. Yo me quedaré con él y me aseguraré que vuelva a dormirse. El anciano parecía indeciso, sabía que Harry lo necesitaba, pero si Severus estaba insistiendo para que fuera, las cosas debían ser muy serias. Al final, suspensó y se giró hacia su nieto. Alec, tengo que irme. El profesor Snap se quedará contigo, ¿de acuerdo? El niño no contestó pero apartó sus brazos del cuello del anciano. Cuidadosamente, Dumbledore entregó el niño a Severus que inmediatamente lo envolvió en sus brazos dándole un abrazo consolador. El anciano miró un poco divertido como Harry se abrazó al hombre tal y como había estado abrazándose a él mismo y sonriendo ligeramente. Acarició la cabeza del muchacho y miró al maestro. Dale una poción durmiente cuando se haya tranquilizado. Necesita dormir y ha pasado bastante tiempo desde que ha tenido un buen descanso, por no mencionar que pararía las pesadillas y por consiguiente Severus no averiguaría nada. El hombre avanzaba mientras alzaba un poco al niño en sus brazos. No te preocupes, Albus, lo haré, pero realmente debes irte. Cuando la puerta se cerró tras el director, Severus giró su atención al niño que tenía en sus brazos. Suspirando, se sentó en la cama y colocó a Alec cómodamente en su regazo. Acunándolo más cerca, empezó a mecerlo, mientras le hablaba suavemente al oído. Tenía suerte de que sus propios Slytherin siempre venían a él para recibir consuelo, si no, no habría sabido qué era lo que debía hacer. Y este niño era sencillamente como cualquier primer año Slytherin y por eso a Severus no le importó calmarlo tras sus pesadillas. Al final, Alec se relajó contra él mientras enterraba su cabeza en su cuello. Una vez que la respiración del niño era regular, Severus lo empujó un poco para ver si estaba dormido. Se despertará al verlo completamente despierto, mirándolo con sus ojos rojos e hinchados. Mejor ahora, Alec. El niño se ruborizó ligeramente y asintió. Sí, gracias, señor. Snap se rió suavemente. No hay nada por lo que debas preocuparte. Entonces acarició cuidadosamente el pelo del niño. ¿Quieres contarme tu pesadilla? Alex se tensó en sus brazos e intentó salir de ellos. Frunciendo el ceño, el maestro de pociones lo sostuvo suavemente y le habló con suavidad. Está bien, niño, no tienes por qué decírmelo, aunque te sentirías mejor. El chiquillo negó vigorosamente con la cabeza, aterrado al pensar en lo que haría el hombre si se lo dijera. Suspirando Severus se puso en pie y colocó al niño en la cama. Muy bien. Pero si no puedes explicárselo a otras personas, entonces deberías tal vez escribirlo. No es bueno guardarlo todo dentro, lo mejor es sacarlo fuera. Dejando atrás al pensativo muchacho, salió de la habitación y fue a conseguir una poción durmiente de la oficina de Dumbledore. Cuando volvió, el niño estaba sentado en la cama, obviamente perdido en sus propios pensamientos. Apenas miró a Snap cuando le ofreció la poción y se durmió antes de incluso haber terminado de beberla. Harry parpadeó cansadamente,
Podía decir que había dormido durante mucho tiempo, porque el sol de la tarde había logrado despertarlo. Se sentó frotándose los ojos y notó que estaba solo en su habitación. Se estiró y se puso en pie, para ir al cuarto de baño a limpiarse. Media hora más tarde, Alec entró en la cocina donde una elfina feliz estaba preparando la cena. La pequeña le disgustó cuando lo notó. ¿Ha dormido bien, amo Alexander? El muchacho se acercó ligeramente y se sentó en la mesa. ¿Sí está el Yao en casa? Twinkle se giró un poco sometida. No, joven amo, me pidió que le dijera que lo más seguro es que hoy llegue tarde. Harry apoyó y aceptó la taza de té caliente. Los dos permanecieron en silencio por un largo rato. Alec estaba pensando aún lo que Snap le había dicho la noche antes. Sus pesadillas sobre la tercera prueba se estaban poniendo cada vez peor. Todas las noches veía a Cedric ser asesinado y aunque las palabras de Dumbledore estaban comenzando a tener efecto, ya estaba cansada de estas pesadillas que plagaban sus sueños. Suspirando, bebió a sorbo su taza, saboreando el líquido cálido. Quizás Snap tenía razón, quizás debía hablarlo con alguien, pero la pregunta era ¿quién? Solo tenía a Dumbledore para hablar y realmente no se sentía cómodo al pensarlo. No que no confiara en el hombre, bien, confió tanto como podía en esos momentos, pero hablar con el director no había ayudado con anterioridad y no creía que iba a ayudar ahora. En lo más profundo sabía por qué no ayudaría, mientras que confiaba en el hombre lo suficiente para decirle lo que había pasado, no para explicarle lo que había sentido y ese era el auténtico problema. Necesitaba tratar con lo que él sentía. Quizás debía hacer lo que Snap le había dicho que hiciera, tal vez si escribiera sus sentimientos, ayudaría. Suspirando, el muchacho se puso en pie y se acercó a Twinkle cuando dejó la cocina y se dirigió a su habitación. Merecía la pena intentarlo, no podía ponerse peor de lo que ya estaba. El niño se sintió en el escritorio y cogió uno de los trozos de pergamino y una pluma. Se sentó allí, mirando la página en blanco y preguntándose cómo debía comenzar. Suspirando, zambulló la pluma en la tinta y muy cuidadosamente comenzó a escribir, explicando al silencioso pergamino lo que había pasado durante el torneo. Llegó al momento en el que Cedric y él habían estado discutiendo sobre la copa y paró. Eso no ayudaba, no necesitaba recordar lo que había pasado, ya sabía que era lo que había pasado. Necesitaba apuntar porque había hecho lo que había hecho y que era lo que había sentido haciendo. Con manos temblorosas, comenzó a describir cómo se había sentido cuando Cedric le ofreció la copa, cómo se había sentido tentado a cogerla solo, cómo su sentido del honor lo había detenido de hacerlo y lo bien que se había sentido cuando el otro chico había aceptado coger la copa con él. Despacio, Harry describió todo lo que había pasado, se obligó incluso a escribir las palabras que le habían atormentado en sus pesadillas, mata al que sobra. Durante unos 20 minutos escribió con enfado al trozo de papel cómo Cedric no había sido un sobrante y cómo odiaba a Colagusano y Voldemort por esas palabras. Cuando comenzó a describir el dolor de las cruciatas, estaba temblando, las lágrimas nublaban su visión. Pero las secas, necesitaba sacarlo fuera, ahora que había comenzado no podía parar. La felicidad y el dolor que había sentido cuando vio a sus padres, la traición y el alivio que había experimentado en la oficina de Moody, la rabia hacia el ministro por no creerlo, el sentimiento de pérdida cuando habían obligado a Sirius a irse, el enfado con Dumbledore por obligarle a volver con los Dursley, y finalmente la apatía en la que había entrado, estaba todo en ese pergamino. Cuando llegó a la parte de los Dursley, estaba llorando y sus manos temblaban tanto que le era realmente difícil el escribir, el pergamino estaba lleno de tinta. Por un segundo tratado de tranquilizarse, pero entonces notó que no quería tranquilizarse, estaba enfadado, herido y quería que todos esos sentimientos salieran. Permitió que su enfado saliera por fin, se puso en pie y recogió la silla y la lanzó contra la pared. Se encontraba más allá del autocontrol, necesitaba romper algo y eso fue exactamente lo que hizo. No se preocupó de lo que cogía, comenzó a romperlo todo a su paso. Cuando aquello no fue bastante, el muchacho comenzó a gritar con todas sus fuerzas, mientras lloraba para que el mundo entero se enterara de lo mucho que odiaba a Voldemort y Colagusano e incluso los Dursley. Le tomó casi 2 horas el poder tranquilizarse. Su cara estaba roja, llena de lágrimas. Todavía temblaba y tenía problemas para respirar. Sintiéndose extrañamente vacío, se derrumbó contra la pared y se hundió hasta que estuvo sentado, examinando la habitación destruida. Cerrando sus ojos rojos, comenzó a llorar otra vez, pero esta vez fue de forma silenciosa. Se había agotado toda su rabia,
ahora lloraba de dolor y soledad, hasta que se durmió totalmente exhausto. 2. 25. Romperse 2. Dumbledore estaba exhausto cuando entró a su casa más tarde del mismo día, había tratado de tranquilizar a todo el mundo, intentó vigilar a sus profesores y averiguar exactamente qué era lo que había pasado. No había sido un gran ataque, pero no era un secreto que los Flitwigs eran muy leales a él y los mortífagos habían tratado de eliminar esa amenaza. Por suerte, Phileas no eran un maestro de encantamientos por nada y había logrado suficiente aguantarlos el tiempo para que llegaran un grupo de errores. Había costado bastante el ordenar todo eso y después había tenido que quedarse para interrogar a los 2 mortífagos que habían logrado capturar. Por fin, Minerva le había enviado a casa mientras que los otros maestros trabajaban en los aviones para asegurarse de que algo así no volviera a pasar. Le habría gustado quedarse, pero su subdirectora había sido inexorable. Silenciosamente el anciano se quitó su capa y la colgó en el vestíbulo. Se giró para ir hacia las escaleras, cuando casi atropelló a Twinkle, quien le había estado esperando aparentemente. El director notó inmediatamente que algo había pasado, el pequeño ser no se estaba comportando con su felicidad habitual y en cambio lo miró con sus orejas caídas y los ojos asustados. Frunciendo el ceño, el alto mago se arrodilló delante de ella. ¿Qué ha pasado, Twinkle? La elfina doméstica se lanzó a sus brazos abrazándolo herméticamente. Oh, amo Dumbledore, es el amo Alexander. Estaba llorando y gritando, y Twinkle no sabía qué hacer. Twinkle quería llamar al amo, pero Twinkle no sabía cómo. Dumbledore se heló, sus brazos alrededor del pequeño cuerpo de la elfina doméstica, dando ligeros golpecitos en su espalda, no pudo evitar la preocupación en su voz. ¿Por qué no vas a preparar una taza de té para mí mientras yo a ver a Ale? Con un pequeño sollozo, Twinkle le dejó ir y se dirigió silenciosamente a la cocina. No pensándoselo 2 veces, Dumbledore subió a toda prisa las escaleras y fue a la habitación de Harry. Abrí la puerta silenciosamente en caso de que el muchacho estuviera dormido, y se asustó bastante por la vista que lo saludó. Parecía como si un tornado hubiera atravesado el cuarto. Las ventanas estaban rotas, los cristales por todas partes. No había ni un solo mueble que no estuviera destrozado o roto. Se habían rasgado las mantas y las sábanas y permanecían desordenadas en el suelo. Al entrar en la habitación, se dio cuenta que no era debido a ningún tipo de magia, por lo que no había sido un accidente. Despacio, se adentró más en la oscura habitación, intentando determinar cuidadosamente dónde estaba Harry y en qué estado. El cristal crujió bajo sus pies, rompiendo el extraño silencio. Unos pasos más y el sonido cambió. Miró hacia abajo y notó que había pisado un trozo de pergamino que parecía haber sobrevivido a la destrucción. Frunciendo el ceño, el viejo mago se agachó y lo reconoció, preguntándose qué podía ser. Usando su varita para tener algo de luz comenzó a leerlo. Después de unos minutos, lo dejó caer asustado. Allí escrito, para que todos lo leyeran, estaba lo sucedido en la tercera prueba con mucho más detalle de lo que Harry jamás le había dicho. Echó una mirada por la habitación, y pudo ver varios trozos de pergamino, también llenos de escritura. Despacio, el anciano se agachó y comenzó a recogerlos. De vez en cuando leería unas líneas, pero se sintió incómodo al hacerlo. Estaban escritos los sentimientos de Harry y no pude evitar el sentimiento de que estaba entrando en la mente del muchacho. Después de recoger todos los papeles, lo juntó y los puso en el escritorio que se había lanzado de unas de las paredes hasta el medio del cuarto. Sabiendo que Harry debía de estar en alguna parte, el anciano iluminó un poco la habitación con su varita y lanzó una rápida mirada por el cuarto, mientras trataba de ignorar los muebles destrozados. Localizó la figura del niño en el suelo, cerca de una de las ventanas rotas. Estaba hecho un ovillo y estaba temblando de forma considerable. Intentando no hacer ruido, Dumbledore se acercó y se arrodilló a su lado. Alec, pero el muchacho estaba totalmente dormido. Su cara roja tenía huellas de lágrimas y su pelo estaba desordenado. Echó una mirada en la habitación y Dumbledore decidió llevarse a Harry con él. El niño parecía necesitar consuelo y él no pensaba dejarlo solo en ese momento. Murmurando un hechizo de levitación, reconoció al adolescente y salió de la habitación rápidamente, sin mirar atrás. De camino a su habitación, vio a Twinkle, quien había estado esperándolo con una taza de té. Asintiendo, le hizo señas para que la elfina lo siguiera y se dirigiera hacia su propio cuarto. Una vez allí, colocó al chiquillo en la cama y se giró hacia Twinkle, cogiendo la taza de sus manos. Gracias, Twinkle, la elfina avanzando y susurró muy bajito. El joven amo estará bien,
el director miró al chiquillo durmiente durante mucho tiempo antes de negar con su cabeza ligeramente. No lo sé, Twinkle, realmente no lo sé. Entonces, dirigiendo su atención a la elfina, le sonó cansadamente, Twinkle, necesito que traigas un pijama para Alec. No quiero que toques absolutamente nada más de la habitación, déjala tal y como está hasta que yo pueda hablar con él. Twinkle avanzó y desapareció rápidamente para hacer lo que le habían pedido. Cuando regresó, Dumbledore le pidió que se encargara de acompañar al muchacho mientras él mismo se cambiaba de ropa. 10 minutos más tarde, regresó y encontró a Harry arropado en su cama. Sonriéndole a modo de gracias a la elfina que se había quedado hasta su retorno, entró en su cama y cogió a Harry en brazos, mientras trataba de tranquilizarlo de que estaría bien. Cerrando los ojos, escuchó a Twinkle salir de la habitación con un suave pop, y dejó por fin que su agotamiento lo reclamara, llevándolo a la oscuridad reconfortante del sueño. Harry se sintió extrañamente en paz cuando se despertó. Por primera vez no había tenido pesadillas y pudo despertarse poco a poco, a la vez que disfrutaba del ambiente cálido y consolador que lo rodeaba. En su estado somnoliento, le tomó un rato comprender que se encontró en los brazos de alguien. Cuando lo hizo, se tensó mientras trataba de averiguar quién era la figura que lo estaba sosteniendo. Intentó levantar, pero entonces unas manos mansas empujaron su cabeza otra vez hacia abajo y sintió una suave barba contra su mejilla de forma inmediata. Sonriendo suavemente, el muchacho se relajó contra el viejo director que comenzó a acariciar su cabeza ligeramente. Se estaba durmiendo otra vez cuando la voz mansa de su abuelo lo llamó. Alec, no queriéndose mover aún, Harry enterró la cabeza en el hombro del director. Vamos, Alec, despierta, pero el chiquillo tan solo negó con la cabeza y se apretó más contra el cálido cuerpo. El director se rió suavemente y comenzó a salir de los brazos del muchacho. Ante el desagrado del muchacho, Alec, necesito ir a mi oficina, hay cosas que tengo que hacer. Resignado, el niño dejó ir al director y se hundió contra las almohadas, queriendo volver a dormirse. Suponiendo que podía permitir a Harry dormir un poco más, Dumbledore fue al baño y se vistió con túnicas azules y tras realizar sus necesidades, volvió a la habitación a despertar a Harry. Vamos, Alec, debo ir a trabajar y no pienso dejarte fuera de mi vista hasta que hayamos tenido una buena charla. Harry decidió abrir al fin sus ojos. Lo primero que notó es que estaba en la habitación de Dumbledore en vez de en la suya. Frunciendo ligeramente el ceño, se preguntó el por qué. Ni un momento más tarde, le vino todo. Evitando la mirada de su abuelo, comenzó a ruborizarse ligeramente. ¿Cómo había podido romperse así? No debería haberlo hecho, había sido una idiota. Pero se sentía bien y eso era algo que no podía negar. El gran peso que había nublado su mente desde la tercera prueba había comenzado a desaparecer y comenzaba a sentir que todo tenía sentido. Mirando por fin, notó que Dumbledore había colocado una túnica para que se la pusiera y había un pequeño tubo de pasta dentífrica a su lado. Cogiendo la indirecta, se introduce en el cuarto de baño para arreglarse durante el día. Cuando entró de nuevo en la habitación, el director le estaba esperando. Silenciosamente se dirigieron a la oficina del hombre donde ya les estaba esperando el desayuno. Los dos comieron la deliciosa comida después de haber perdido la cena del día anterior, de forma hambrienta. Una vez que acabaron, Dumbledore se colocó detrás del escritorio y comenzó a mirar su correo. Intentando encontrar algo que hacer, Harry notó que algunos de sus libros estaban en una mesa algo más pequeña y era a donde estaban, feliz de saber que Dumbledore no iba a exigirle una explicación en ese momento. 26. Consecuencia 2 horas después, el silencio de la oficina se truncó cuando hubo un suave golpe en la puerta. Alzando la vista, Harry y Dumbledore compartieron una mirada. El joven mago miró al director interrogativamente pero el anciano negligente con su cabeza y se puso en pie. Caminó hacia la puerta, sintiendo los ojos de Alex sobre él, pero no se giró, sabía que tendría que haber ido al ministerio, le estaban esperando, pero después de lo de anoche no podía dejar a Harry solo. Abrió la puerta y se encontró con los preocupados ojos dorados de Remus Lupin, el cual había estado a punto de volver a golpear. Con una mirada hacia el chiquillo, Dumbledore salió de la habitación cerrando la puerta detrás de él. Remus frunció el ceño con curiosidad. ¿Ocurre algo, Albus? Te hemos estado esperando en el ministerio, mirando por momento la puerta cerrada. Bajó la voz un poco más. ¿Le ha pasado algo a tu nieto? Cerrando los ojos cansadamente, Dumbledore se apoyó contra la puerta. Ayer se derrumbó, Remus. Las pesadillas le han estado afectando mucho, y al fin se rompió.
Cuando ayer regresó, su habitación estaba destruida y él se encontraba en el suelo completamente agotado. Twinkle me dijo que había estado gritando durante bastante tiempo, con una voz triste añadió, una vez más, no estuve allí cuando me necesitó. Remus lo miró con ojos preocupados. Poniendo una mano en el frágil hombro del mago, intentó confortarlo. No era tu culpa, Alves. No podía saber que esto iba a pasar. El anciano se encogió un poco. Lo sé, Remus, pero no ayuda. Se supone que estoy cuidando de él. Él debería poder confiar en mí, pero siempre que sucede una cosa de estas, estoy ocupado con otra osa, y no lo averiguo hasta que es demasiado tarde para poder ayudar. El otro hombre no supo qué contestar, por lo que decidió permanecer en silencio, dándole poco de tiempo al anciano para componerse. Al final, Dumbledore se enderezó y le pareció un poco, deberías regresar, Remus, o enviar todavía a un mayor número de personas para ver qué es lo que ocurre. El otro mago se acerca vacilantemente. ¿Estás seguro de que vas a estar bien? Alves se acercó ligeramente. Sí, todavía debemos hablarlo. Quería darle un poco de tiempo para tranquilizarse. Remus avanzando y se dio la vuelta pero se detuvo ante la voz del director. Remus, ¿podrías decirle a Sevires que venga esta tarde? Podría necesitar un poco de ayuda con Alec después de que hable con él, y él parece llevarse bien con el muchacho. Remus levantó una ceja, ya había notado el extraño comportamiento del maestro de pociones que hacía el niño. Sí, ya lo he notado. Me estaba preguntando qué era lo que les había pasado. Nunca había visto a Sevires tan afectuoso, al menos no así. Dumbledore se rió suavemente. No tengo ni idea, Remus. Ambos, Alec y él, son bastante tercos ante el tema, y ellos no es que actúen mucho recíprocamente, se pasan el tiempo jugando al ajedrez. Quizás es por eso que Sevires le ha tomado cariño al muchacho, porque no habla mucho y no espera gran cosa de él. Remus se asoma con una pequeña sonrisa triste. Podrías tener razón, no muchas personas escogen estar en compañía de Sevires sin querer nada a cambio. Dumbledore se acercó, una expresión de dolor en su rostro. Sabía que era uno de aquellos que querían cosas de él, lo que lo cambió. Remus ascendió y se marchó al fin. Dumbledore esperó unos minutos para componerse y entonces abrió la puerta y volvió a entrar en la oficina. Harry todavía estaba sentado en su silla, pero había cerrado el libro y había estado mirando por la ventana. Dumbledore estaba a punto de sentarse otra vez detrás de su escritorio cuando una suave voz infantil lo detuvo. Lo que pasó ayer no era culpa tuya, ya lo sabes. Alves se detuvo y lo miró atentamente. No deberías escuchar detrás de las puertas las conversaciones de los demás. Harry se ruborizó un poco, pero mantuvo su mirada fija en la ventana. Lo siento. Dumbledore levantó una ceja. En realidad no lo sientes. Suspirando, Harry se giró a mirarlo al fin. No, no lo siento. Deseo que no hables sobre mí con otras personas si yo no estoy allí. El anciano negligente con la cabeza y fue a sentarse detrás de su escritorio, mirando un instante al niño, acercándose ligeramente. No puedo prometer que no lo haré, pero lo intentaré. No dando una oportunidad para contestar, volvió a hablar rápidamente. ¿Podrías decirme qué fue lo que pasó ayer? Suspirando, Harry se puso en pie y se acercó al hombre. Apoyándose contra el escritorio, miró pensativamente hacia la ventana. Se quedaron en silencio durante un rato, y entonces el adolescente comenzó a hablar. Sabes que las pesadillas me han estado molestando bastante. Con tu ayuda están mejorando, pero solo hay una cierta cantidad que puedo aguantar. La noche que me dejaste con el profesor Snap, él me preguntó sobre qué eran mis pesadillas. Obviamente me negué a decírselo, y él me dijo que debería hablar sobre ellas. ¿Que debería explicarlo todo? Dumbledore alzó una ceja y lo miró atentamente. Creía que era eso lo que hacíamos cuando hablamos después de las pesadillas. Alec lo miró un poco incómodo. Bien, yo lo hacía, en cierta forma. No dando tiempo para contestar, continuó. Siempre te digo qué es lo que sucede en las pesadillas, pero no te he dicho cómo me siento con respecto a ellas. Creo que eso es lo que más me molesta. No lo que veo, sino lo que me hacen sentir. Dumbledore se acercó entendiendo, y permitió que Harry continuara su explicación, así que yo supuse que debía hablar sobre eso con alguien, pero no había nadie para hablar. Bien, estás tú, pero yo no. Quiero decir, yo no puedo, Dumbledore le puso una mano en el brazo de forma tranquilizante. Tranquilo, lo entiendo. Harry tragó y continuó. Recordé que el profesor Snap me dijo que si no podía explicárselo a alguien, debería tratar de escribirlo. Creí que era una buena idea y eso fue lo que hice.
Aunque perdí mi carácter, Dumbledore avanzando y lo miró seriamente. Vi los pergaminos. Desearía que no hicieras algo así cuando estés solo. Entiendo tu necesidad de tratar con todo esto solo, pero era peligroso. Alec, te derrumbaste completamente, el muchacho ascendiendo. Perder. Solo es que lo quise intentar y sacarlo todo fuera, y una vez comencé, no pude parar. El director se puso en pie y lo abrazó con fuerza contra su pecho. Se quedaron así por un largo rato, Harry que tomaba todo el consuelo que podía del que el director le estaba dando. Al fin, Dumbledore le besó en la frente ligeramente y se apartó. Me gustaría leer esos pergaminos. No quise hacerlo sin tu permiso, pero me ayudaría a entenderte mejor. Harry lo miró de forma vacilante. Aquello era muy personal. ¿Confiaba lo suficiente en Dumbledore como para permitirle leer él cómo se sentía? Por otro lado, si no confiaba en Dumbledore, ¿en quién iba a confiar? Slap estaba fuera de cuestión, mientras que le había comenzado a gustar el hombre, no confiaría en él con algo así después de todos esos años en los que lo había humillado. Sirius no lo entendería, era demasiado infantil. Remus ayudaría, pero ya tenía bastante con sus propios problemas convirtiéndose en hombre lobo una vez al mes, no sería justo para él. Ron y Hermione eran sus mejores amigos, pero no eran lo suficientemente maduros como para ayudarles. Tanto como aborrecía admitirlo, solo un adulto podría entenderlo y de todos los adultos, Dumbledore era la mejor opción. Suspirando, avanzando. El director podía ver que el muchacho no estaba seguro, pero no lo presionaba. Estaba contento con la pequeña confianza que le tenía el niño y por ahora sería suficiente. Mirando el reloj, notó que era la hora de almorzar y sacó al muchacho de la oficina, intentando asegurarse que tendría una buena comida después de lo sucedido el día anterior. 27. Acercándose a Cebides. Casi habían terminado el almuerzo cuando entró el hombre moreno. Los dos Dumbledore lo miraron y se sorprendieron al ver un ceño angustiado en la cara del hombre. Cebides nunca mostró sus sentimientos, ni siquiera a Albus. El director no pudo evitar el maravillarse una vez más por cómo su maestro de pociones había tomado tal cariño al muchacho, considerando que lo había odiado durante años. El mago más joven sonorizando a su antiguo profesor. Buenas tardes, profesor Snap. El hombre no le contestó. En vez de eso, se paró justo delante del adolescente y lo miró cuidadosamente, notando la paz antinatural en sus ojos. Sabía cómo el muchacho se estaba sintiendo en esos momentos, él mismo se había derrumbado unas veces. Poniendo una mano reconfortante en el brazo del niño, lo presionó suavemente antes de girarse hacia Dumbledore. Remus me ha dicho lo que ha pasado, lanzándole una mirada a Alec, añadió, me dijo que me necesitabas aquí. El anciano se acercaba y le parecía, sí. Tengo que mirar unas cuantas cosas y creo que sería mejor si Alec no está conmigo mientras lo hago. Cebides vio que el adolescente palidecía y se preguntó qué era lo que había estado hablando con el director. En lugar de intentar averiguarlo y exigir una explicación, el hombre tan solo se acercó. Estaba seguro de que conseguiría una explicación antes o después. Dumbledore se puso en pie rápidamente y después de darle un beso al muchacho en la cabeza, salió tranquilamente del cuarto. Slap esperó hasta que se cerrara la puerta tras el mago para mirar al niño. El chiquillo estaba jugando con la comida, parecía que había perdido el apetito. Alejandro, ¿te encuentras bien? ¿Te has puesto pálido? Harry parpadeó y miró la cara preocupada. Estoy bien, señor, moviendo una silla. El hombre lo miró atentamente. ¿Quieres hablar sobre lo que pasó ayer? Harry lo miró por unos momentos antes de encogerse de hombros. No hay mucho que decir. No me atrevía a hablar sobre las pesadillas con mi abuelo por lo que tomé su sugerencia de escribirlo, se me salió del control y me derrumbé. Slap frunció el ceño pero se acercó, sin exigir una explicación más detallada. Podía decir que el muchacho tenía problemas de confianza serios, lo había notado en el momento en el que había comenzado a hablar con él, pero siempre había asumido que confiaba completamente en Dumbledore. Obviamente se había equivocado, el niño confió en Dumbledore más que en nadie más, pero no con todo. Suspirando, el mago dejó que se apartara el tema e hizo señas a la comida con la que Harry había estado jugando. ¿Vas a comerte eso? Alec miró su plato sorprendido, no había notado ni siquiera lo que estaba haciendo. Suspirando, soltó su tenedor y negoció con la cabeza. No, no tengo hambre. Cebides lo miró. Debes comer más. Harry resopló y lo miró intensamente, mientras se preguntaba si iba a salir ileso con el siguiente comentario. Vaya quién va a hablar. ¿Te has mirado últimamente en un espejo? Slap lo miró sorprendido por un momento.
El niño siempre había sido muy respetuoso con él desde el primer día. Parecía que tenía miedo de enfadarlo y siempre se comportaba perfectamente. Mirándolo atentamente, pudo ver que el muchacho estaba esperando su respuesta. De repente, supo que su futura relación se basaría en la respuesta que le diera ahora. Si se enfadaba con el muchacho, seguirían siendo amigos distantes, con tan solo el director como enlace. Si respondía con familiaridad, se volverían más cercanos. Por una vez en su vida, siguió lo que le dictaba el corazón y dejó caer las máscaras. Sonriendo suavemente, le guiñó un ojo al sobresaltado muchacho. Tocado. Harry se rió entre los dientes ligeramente y se puso en pie, le dio un rápido abrazo al hombre y fue a sentarse en el sofá preparado para jugar al ajedrez. Slap lo miró con ternura por un momento. Sería bueno tener a alguien que le gustara además de Dumbledore. Sonriendo ligeramente, el hombre se puso de pie, y fue a sentarse en el asiento opuesto al muchacho. ¿Negras o blancas? Cuando Dumbledore regresó varias horas más tarde, los encontró en el sofá leyendo. Para su sorpresa, Alec estaba con la cabeza apoyada en el regazo del maestro de pociones. Sonriendo suavemente, el mago anciano se sentó en el sillón que se encontraba justo delante del sofá. Severus fue el primero que lo notó. Hola, Albus. En su regazo, Harry miró a su abuelo con un ceño angustiado. Dumbledore notó su mirada y sonó de forma tranquilizadora. Alex se relajó ligeramente, y el director devolvió su atención a su profesor de pociones. Gracias por quedarte con Alec. Severus, el hombre más joven, se encogió de hombros y se sintió levemente sorprendido, sorprendiendo al director todavía más. No me resulta ningún problema el cuidado de Alec, Albus, el anciano sonriendo con tristeza. Sí, lo sé. Antes de que sus compañeros pudieran cuestionar su tono de voz, añadió: ¿te gustaría quedarte a cenar con nosotros, Severus? Mirando su reloj, el maestro de pociones suspendido. Me encantaría, Albus, pero debo irme. Había planeado Volksbane hoy y si no empiezo ahora, no podré dormir mucho. Dumbledore se acercó comprendiendo mientras que Alex se sentó, permitiéndole a su profesor ponerse de pie y estirarse. Al recordar su capa, Severus alborotó ligeramente el pelo del adolescente. Te veré en unos días, Alec. Pórtate bien. Harry puso una mirada exasperada, pero asintió. Dumbledore miró divertido su interacción y le escuchó al mago más joven cuando le dijo adiós. Una vez estaban los dos solos, Dumbledore se giró y miró a Harry con ojos centelleantes. Todavía no puedo entender cómo lo has hecho, el muchacho ligeramente y se encogió de hombros. En realidad no lo sé, tan solo es que me siento cómodo en su presencia, tan raro como pueda sonar. Puede ser muy protector. Dumbledore avanzando y Harry añadió, con un tono de voz algo más oscuro: ¿leíste los pergaminos? La expresión del hombre se puso seria y fue a sentarse al lado del muchacho. Sí, lo hice. Acercó al muchacho contra su pecho. Deseo el poderme llevar todos esos sentimientos, pero tan solo puedo intentarlo y ayudarte a superarlos. La muerte de Cedric fue un infortunio, pero no era, en ningún sentido, tu culpa. Harry frunció el ceño. Pero le dije que cogiera la copa conmigo. Dumbledore asintió. Pero tú no le obligas a aceptar. Necesitas intentar dejar de pensar que todo lo que sucede se encuentra en tu control. Todos tenemos nuestras propias mentes. Podemos controlar muchas cosas, pero Alec, las personas son lo más difícil. Tienen la tendencia de pensar por sí mismo. Harry no pudo evitar el sonreír ligeramente, pero Dumbledore pudo ver que no lo creía. Entrecerrando sus ojos decidido tomar otro camino. Dime, Alec, ¿culpas a tu padrino por las muertes de tus padres? Harry lo miró sorprendido. Claro que no. Él no los mató. Albus negoció con la cabeza. Él les sugirió que cambiaran los guardasecretos, llevándolos directamente a sus muertes. Harry frunció el ceño. No era su culpa. No sabía qué. Despacio, se detuvo y de repente vio lo que Dumbledore quería decir. Sirius había estado en la misma situación en la que él estaba ahora. Su decisión tuvo como consecuencia la muerte de dos personas, y aún así Harry podía ver claramente que no había sido su culpa. Pero si Sirius no tenía la culpa, entonces él tampoco tendrá la culpa. Dumbledore, dándose cuenta de los pensamientos desconcertados que atravesaban la mente del muchacho, lo acercó a él. Vamos, Alec, es hora de cenar y entonces te tomarás un baño caliente, y después a la cama. Harry parecía aturdido, mientras permitía ser arrastrado hacia la mesa. Sus pensamientos eran un completo lío, pero la conversación constante del director no le permitió pensar mucho en lo que habían estado hablando antes. Sospechaba que era eso exactamente lo que quería el hombre, pero ahora podía aceptarlo,
ya tendría tiempo para sus pensamientos confusos más tarde. Dumbledore se aseguró que el chiquillo comiera bastante, y entonces le dejó tomar un baño durante media hora. Cuando el niño salió, estaba algo más tranquilo, pero el viejo director no quería arriesgarse. Llevando al adolescente somnoliento a su habitación, lo colocó en la cama y le dio una poción durmiente. Ya habría tiempo para pensar en todo eso al día siguiente. 28, cumpleaños. Y después de unos días, a Alex se le permitió el volver a su propio cuarto al fin. Dumbledore había permanecido mucho tiempo en casa, y a menudo hablaban de la tercera prueba, centrándose más en cómo se sentía el niño que en el propio acontecimiento. Las pesadillas al fin iban mejorando y ahora solo lo atormentaban cada 3 o 4 noches. El sonido de la puerta abriéndose sobresaltó a Harry de su pacífico sueño. Parpadeando ligeramente, miró y vio la forma borrosa de su abuelo que se agachaba a su lado. El hecho en sí era bastante raro ya que Dumbledore le permitía dormir tanto como quería, pero la gran sonrisa en la cara del anciano lo convenció de que estaba pasando algo. «Buenos días. ¡Feliz cumpleaños!». Harry parpadeó y frunció el ceño. Estaba seguro que hoy no era su cumpleaños. De hecho, el día anterior había comprendido que hacía 4 días que tenía 15 años y ni siquiera se había dado cuenta. Sentándose en la cama, miró al director que en ese momento estaba mirando en el cajón de su ropa, aparentemente escogiendo algo. «Ya, hoy no es mi cumpleaños». El anciano ni siquiera lo miró. «Ya lo sé, mi muchacho, pero no podíamos celebrarlo en su día, por razones obvias, así que digo que hoy es tu cumpleaños». Alec lo miró estupefacto durante un buen rato, pero las semanas que había estado allí le habían enseñado que el hombre normalmente seguía lo que él quería. Además, sería agradable el celebrar su cumpleaños con alguien que se preocupaba por él. ¿Cuál era el problema? Después de todo ni tan siquiera iban a celebrar su 15º cumpleaños, sino más bien su 11º. Riéndose de esto, sonriendo alegremente a Dumbledore cuando regresó a su lado con unos vaqueros negros y una camiseta azul. «Aquí tienes, niño. Vístete y ven abajo, los invitados llegarán pronto». Harry lo miró asustado. «¿Invitados?». Pero el anciano ya se había ido de la habitación. Negando con la cabeza, Harry se vistió rápidamente. No sabía qué era lo que el anciano había planeado, pero también podía descubrirlo. Una vez se aseguró que todo estaba en su sitio, dejó la habitación y se dirigió al piso inferior, donde Dumbledore ya lo estaba esperando para desayunar. El desayuno pasó rápido mientras hablaban amistosamente, a la vez que Harry iba a descubrir algo de lo que iban a hacer de la boca del mago anciano, pero Dumbledore tan solo sonriente y le preguntó si quería un poco más de comida. Mientras Harry parecía estar mucho mejor, todavía estaba muy delgado y Dumbledore aprovechaba cada oportunidad en la que el chiquillo estaba de buen humor para probar de engordarlo un poco. Casi habían comenzado a levantarse cuando Twinkle entró casi saltando por las paredes. Ella sonriendo abiertamente al muchacho. «Feliz cumpleaños, amo Alexander». El niño le escuchó y la abrazó brevemente. «Gracias, Twinkle». Entonces la elfina se giró a Dumbledore que había estado mirándolos divertidos. «Amo Dumbledore, los invitados ya han llegado. Están esperando fuera». El anciano le sonríe suavemente. «Gracias, Twinkle». El hombre se puso en pie y le alargó una mano a Harry. «Bien, vamos Alec, iremos fuera». La cara de Harry se iluminó, apenas había estado fuera desde que llegó. Dumbledore no quería que estuviera afuera solo y cuando el hombre estaba allí, normalmente estudiaban. Ignorando la pequeña vocecita que le decía que estaba siendo infantil, Harry saltó hacia el hombre y le cogió de la mano. Hoy, iba a disfrutar, no se iba a molestar con lo que se suponía que hacía. Iba a actuar como deseara su corazón y si sentía el comportarse de forma infantil, nadie lo iba a detener. Dumbledore se rió suavemente cuando sintió que el muchacho lo arrastraba con impaciencia. Nunca había pensado que Harry podría relajarse tanto. Siempre había sido un muchacho tan serio, incluso cuando era más pequeño. Su sonrisa se entristeció un poco, siempre debería haber sido así. Su familia debería haberle dado una niñez feliz, pero el miedo y la aversión había hecho eso imposible y esa era una de las cosas que más sentía. Sí. Mirando a los preocupados ojos azules, el anciano presionó suavemente la mano del niño y lo guió hacia la puerta. Hoy iba a ser un día feliz, podría pensar en los Dursley mañana, por ahora, iba a asegurarme de que Harry tuviera un buen cumpleaños. Varios minutos más tarde, llegaron a un pequeño lago rodeado de altos árboles.
Estando de pie en la sobra de uno de esos árboles, se encontraban Cebires y Minerva. Los dos habían estado de acuerdo en venir y pasar el día con los Dumbledore cuando se habían enterado que era el cumpleaños de Alec. Albus había querido invitar a los Weasley y la señorita Granger, pero eso habría despertado demasiadas sospechas. Desafortunadamente, Sirius estaba lejos, realizando una misión para él, pero Remus había prometido que pasaría algo más tarde. Mirando al muchacho que caminaba a su lado, le agradó verle sonreír. Parecía que a Harry no le importaba, pero aún así intentó disculparse. Siento que tus amigos no pudieron venir, Alec. El muchacho lo miró y le sonrió. No pasa nada, Yao, lo entiendo. Además, estoy seguro de que nos vamos a divertir. El anciano colocó su mano en el pelo del niño y se lo alborotó suavemente. Estoy seguro de que sí. Entonces se agachó para susurrarle al oído, incluso puedes convencer a Cebires de ir a nadar contigo. Harry se rió alegremente y comenzó a correr hacia las dos personas que les estaban esperando. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia el maestro de pociones, que parecía sobresaltado por un momento, antes de doblarse para cogerlo en sus brazos. Sonriendo burlonamente ante la alegría del muchacho, el hombre giró a Harry en sus brazos y por encima de sus hombros, haciéndole reír de deleite. Albus y Minerva se unieron en la risa, mientras Cebires comenzó a hacer cosquillas al niño. Una vez que Harry era incapaz de respirar, el maestro de pociones se dobló un poco y dejó al niño en el suelo manteniendo un brazo para apoyarlo hasta que hubiera recobrado su respiración. Alec estaba sonriendo abiertamente cuando se giró hacia McGonagall. La mujer los estaba mientras miraba sonreía con ternura junto a Albus. Jamás había visto a Cebires tan feliz y era bueno el saber que bajo aquel bastardo odioso había todavía un hombre joven. Su atención se centró en el muchacho del cumpleaños, cuando al fin se alejó de Cebires y fue a saludarla. Sonriendo a la mujer, Harry la abrazó brevemente por la cintura. Era la primera vez que lo había hecho, pero si podía ser juguetón con el profesor Snape, la perdición de su existencia durante los últimos 4 años, seguro que podía permitirse el lujo de ser amistoso con su propio jefa de casa. La mujer le devolvió el abrazo y le besó rápidamente la mejilla, haciéndole ruborizarse ligeramente. «Feliz cumpleaños, Alec», dando unos pasos hacia atrás, le parecía. «Gracias, profesora». La mujer frunció el ceño un poquito, y después de intercambiar una mirada con el director, dijo: «Alec, no tienes por qué llamarme, profesora, puedes llamarme Minerva». Harry la miró sobresaltado, no sabía qué decir. De ninguna manera iba a llamar a la mujer por su nombre en vez de su apellido. Sería demasiado raro. Giró inmediatamente su mirada hacia Dumbledore pidiéndole ayuda. El anciano se rió suavemente y se puso detrás de él, con una mano en su hombro. «Si es demasiado informal para ti, ¿qué tal, tía Minerva? Creo que pasa aquí el tiempo suficiente como para que la llames así». Harry parpadeó. Bien, podía tratar con eso. Mirando a la mujer en busca de la certeza, se relajó ligeramente cuando ella le ascendió. Un gemido detrás de él le hizo girarse a mirar al maestro de pociones que estaba mirando la escena divertida. «Así que supongo que tendré que dejarte llamarme, tío Cebires». Harry miró un poco esperanzado, pero se dio prisa en tranquilizar al hombre de que seguiría llamándolo profesor. Aunque se paró por la risa del hombre: «Alec, tranquilízate, niño. Puedes llamarme, tío Cebires». Entonces añadió: «Llámame, tío Seb, y te tendré fregando calderos». «Entendido». Alec ascendiendo de forma vigorosa. Albus, que había estado mirando la interacción con bastante entretenimiento, comenzó a caminar hacia el lago. «Venga, creo que es la hora de dar los regalos». 29, cumpleaños 2. Dumbledore se acercó a la orilla del lago con una pequeña sonrisa. Sacando su varita, convocó una gran manta color de plata con un movimiento, la cual flotaba suavemente en el agua. Riéndose de las boqueadas sorprendidas de sus amigos, el anciano anduvo encima de la manta y se sentó en uno de los lados. Después de intercambiar una mirada, los otros 3 también entraron en la extraña manta. Minerva y Alec se sentaron a los lados de Dumbledore, y Cebires se sentó en la situación opuesta al anciano, realizando un pequeño círculo. Para acomodarse mejor, Cebires convocó varias almohadas para que pudieran apoyarse. Una vez estaban cómodos, el director murmuró unas palabras, y la manta comenzó a moverse hasta que se hallara en medio del lago. Alec se rió con deleite, mientras miraba alegremente a su alrededor. La vista que tenían desde ese lugar era increíble. Los grandes árboles rodeaban todo el lago, el sol brillaba con fuerza, anunciando que iba a ser un día caluroso,
y Alec esperó que pudiera convencer a sus maestros para ir a nadar con él. Desde la segunda prueba, había aprendido a nadar y aunque no se le daba demasiado bien, podía defenderse. Su mirada se dirigió del agua a su abuelo, el cual había aclarado la garganta llamando su atención. Cuando el anciano estaba seguro de que tenía su atención, murmuró algo muy bajo y un gran montón de regalos apareció en el círculo. Alec no pudo evitar el aturdirse ante la vista. Debería haber unos 30 paquetes allí envueltos. ¿Qué demonios estaba pensando ese hombre? Mirándolo fijamente, frunció el ceño al director. Yao, ¿qué has hecho? Comprar la tienda entera. Dumbledore se rió suavemente y le dio una mirada inocente. Era la forma más fácil de conseguir que aceptaras todo esto. Sé que te habrías quejado muchísimo si te hubiera llevado a la tienda y te lo hubiera comprado tal y como era mi intención. Harry le miró molesto. Sabía que era verdad. Podía recordar perfectamente la batalla que había presentado para la ropa, pero la ropa había sido necesaria. Esto no. El anciano lo estaba malcriando, y él no sabía aceptarlo. Cruzándose de brazos, lo fulminó con la mirada. Y aún así me quejo. No necesito tantas cosas. Dumbledore alzó una ceja con total serenidad. Primero de todo, no sabes lo que hay en los paquetes, así que no sabes si lo necesitas o no, y segundo, te habrías quejado igualmente, aunque te hubiera comprado un solo regalo. Por lo tanto, no voy a escucharte. Ahora vamos, abre tus regalos. Harry negó con la cabeza y suspiró. Cuando alargó la mano para el primer paquete, vio la cara triste del director y frunció el ceño. Alejando su mano del paquete, abrazó al hombre con fuerza. Lo siento, Yao. Por favor, no pienses que no lo agradezco, es tan solo que jamás me han malcriado así, y no sé cómo reaccionar. Dumbledore devolvió el abrazo y alborotó su pelo. No te preocupes, Alec, lo comprendo. Ahora sigue y no te preocupes por nada, ¿vale? Harry asintió y cogió el primer paquete, abriéndolo para descubrir un juego Muggle. Lo miró por un momento, antes de que los demás lo instaran a continuar. Le tomó casi una hora, mientras intentaba saborearlo y yendo tan despacio como sus acompañantes le permitieron. Una vez que acabó, gimió y se echó para atrás. El anciano le había comprado literalmente todo lo que podía necesitar, de un baúl escolar a una bolsa de caramelos de limón y de libros de Quidditch a una escoba nueva, ya que no podía usar su saeta de fuego. Le gustó cada regalo y aun cuando pensaba que no había sido necesario, abrazó al hombre. Una suave risita le hizo abrir los ojos. Severus estaba mirándolo con una mueca en su cara. ¿No has acabado aún? Harry parpadeó y se sentó. Inmediatamente notó que sus profesores habían colocado 2 regalos delante de él. Sonriéndoles a los dos, abrió el primero. Abrió la boca sin habla ante lo que vio. Era un juego de ajedrez muy bueno. Sabiendo de quién era el regalo, abrazó al maestro de pociones con fuerza. Gracias, tío Severus. El hombre alborotó su pelo suavemente. De nada, niño. De la profesora de transformaciones recibió una capa rojo oscuro. Agradeciéndole, miró de forma expectativa a su abuelo, mientras se preguntaba qué era lo que harían ahora. El anciano sonrió y lo miró junto con Severus y sonrió. ¿Por qué no vais a nadar durante un rato? El agua estará bastante caliente ahora mismo. Mientras que Harry parecía encantado ante la idea, Snape asesinó con la mirada al anciano. Notando su mirada asesina, el muchacho cogió su brazo suavemente. Por favor, ven a nadar conmigo. Snape lo miró de tal forma que hizo que Harry dejara su brazo y arqueara la cabeza. Lo siento, no quería obligarte. El maestro de pociones asesinó con la mirada a Dumbledore y apretó su mano ligeramente contra su brazo, mientras esperaba que el anciano pillara la indirecta. No iba a ir a nadar con el niño mostrando la señal oscura. Acababa de ganarse la confianza del niño, no estaba preparado para perderla. Albus notó el gesto y frunció el ceño ligeramente. Se había olvidado de eso, no importaba mucho porque sabía que Harry conocía los otros deberes de Severus. Pero Alec no debía saberlo, y Dumbledore no podía decirle a Severus que su nieto ya lo sabía. Al hombre le daría un ataque. Suspirando se giró al muchacho. ¿Por qué no esperas hasta que Remus llegue? Estoy seguro que él no tendrá ningún problema en ir a nadar contigo. Harry sonrió un poco, pero se quedó callado, mientras se reñía mentalmente. No debería haberse olvidado de quién era el hombre. No importaba lo bien que ahora se llevaran, el maestro de pociones aún era el mismo bastardo cruel que lo había atormentado en la escuela. Los 3 adultos comenzaron a hablar y mientras se los escuchó por un tiempo, pronto se aburrió y se acercó al borde de la manta. Sentándose, miró al agua. El día había ido tan bien, pero ahora se sentía solo.
Debería haber sabido que perderían su interés por él, le habían dado regalos y seguramente después conseguiría un pastel. Debería sentirse feliz sobre eso, era más de lo que cualquiera había hecho nunca en su cumpleaños. Aún así, no pudo evitar el desear más. Acostándose en la manta, aún mirando el lago, el muchacho suspiró. Estaba comenzando a volverse muy exigente, y debía pararlo. ¿Qué iba a pasar una vez se acabara el verano? Tendría que acostumbrarse a vivir otra vez en Hogwarts, y después de eso, seguramente volvería con los Dursley. Suspirando, cerró los ojos. Se encontraba dividido, una parte quería disfrutar las cosas tal y como se estaban dando, y otra le estaba avisando que parara. Sevides alzó la vista de su conversación con el director y Minerva. Alec estaba muy callado. Se sobresaltó al notar que el muchacho ya no estaba sentado a su lado, sin que se encontraba a 1,5 metros de distancia. Frunciendo el ceño, el hombre se levantó, sobresaltando a sus dos compañeros que de repente notaron la ausencia del niño. Silenciosamente se acercó y se arrodilló a su lado. Alec. El muchacho se sobresaltó de tal forma por la voz que se giró para mirarlo, olvidándose que estaba al borde de la manta. Con gran salpicadura, la pequeña forma del niño cayó en el agua. 30. Cumpleaños 3. Dumbledore y McGonagall se pusieron en pie y corrieron al lado de Sevides, mientras la mano del hombre salió disparada a agarrar al muchacho antes de que pudiera entrar completamente. Por suerte, logró coger el brazo del niño y arrastrarlo otra vez a la manta. Jadeando un poco, el hombre estaba a punto de mover al muchacho y ver si estaba bien, pero fue empujado por Dumbledore, que inmediatamente envolvió al niño en una gran toalla, y lo alzó en brazos. Sevides miró a Minerva y luego al anciano cuando éste se puso en pie y regresó a donde estaban los regalos. El anciano había sido muy grosero, lo que asustó a los maestros y les hizo intercambiar una mirada interrogante. En el momento en que vio a Alec cayó al agua, Dumbledore supo que iba a tener que actuar con rapidez. No había querido sacar a Harry de los brazos de Sevides de tal forma, pero tenía miedo de que el maquillaje que cubría su cicatriz se hubiera quitado. Mirando al niño jadeante y escupiendo agua, vio que tenía razón. Dándose cuenta de que ambos maestros todavía estaban lejos, movió a Harry para tener fácil acceso a su frente. Ayudado con poco de magia, pudo poner una nueva capa en la cicatriz sin que los otros maestros lo notaran. Mirando hacia abajo otra vez, vio que la respiración de Alec se había relajado y que el muchacho lo estaba mirando con ojos asustados. Si Snap de todas las personas averiguaba esto, lo iban a pasar muy mal. Antes de que el anciano pudiera tranquilizarlo, los otros dos maestros lo unieron, sentándose cada uno a su lado. Sevides lo miró disculpándose. Lo siento, Alec, no quería sobresaltarte. Harry parpadeó y se relajó completamente en los brazos de su abuelo. Obviamente, el profesor no lo había descubierto o no habría usado tal tono lleno de preocupación. Dándole una pequeña sonrisa al hombre, no pudo evitar un ligero escalofrío. No pasa nada, profesor. Snap frunció el ceño. Creí que te había dicho que podías llamarme tío Sevides. El muchacho no le contestó, en cambio salió del abrazo de su abuelo y comenzó a intentar secarse. El viejo director había notado la súbita tensión entre ambos, pero decidió que dejaría que lo solucionaran ellos. Sacando su varita, lanzó un hechizo secante en el niño que agradecidamente dejó la empapada toalla. Entonces el anciano se giró a Minerva y comenzó a hablar otra vez con ella, mientras daba claramente al maestro de pociones tiempo para hablar con el muchacho. Sevides vio lo que el anciano estaba intentando hacer e inmediatamente se puso en pie, justo al lado de Alec. ¿Me vas a decir qué te pasa? El niño arqueó la cabeza. No es nada quiero decir, tío Sevides. Gracias por salvarme. Snap se movía silenciosamente pero no dijo nada más, mientras se preguntaba si el niño iba a hablar con él si se quedaba callado. No tuvo esa suerte. Harry se encontraba sumido en sus pensamientos, mientras trataba de decidir lo que debía hacer y se había olvidado que el hombre se encontraba a su lado. Por lo tanto se sobresaltó por segunda vez en el mismo día cuando una cálida mano se posó en su hombro. Sevides se rió suavemente. Señor, estás asustadizo. Alex se ruborizó. Lo siento, tío, me había olvidado que estabas aquí. Riéndose suavemente, el hombre decidió dejar a un lado lo sucedido. ¿Te apetece una partida? El muchacho lo miró sobresaltado. Había asumido que el hombre volvería a hablar con McGonagall y Dumbledore. No pude evitar el mirar a los otros dos maestros, descubriendo así lo que estaba pensando. El comportamiento del niño comenzó a tener sentido.
Era su cumpleaños y los tres le habían dado unos regalos y luego lo habían comenzado a ignorar, eran unos idiotas. Negando con la cabeza, el hombre alzó a Alec en sus brazos, haciendo al niño abrir la boca y se giró para recoger el ajedrez y colocarse a un lado de la manta. Harry negó con la cabeza y cogió sus piezas nuevas, jamás entendería al hombre, pero por lo menos ya no estaba hundiendo en la autocompasión. Como de costumbre, Sebires ganó, aunque la partida duró mucho más que esas primeras veces que habían jugado unas semanas atrás. Cuando Dumbledore vio que habían terminado, los llamaron desde donde Twinkle había preparado el almuerzo. Harry estaba ahora mucho más contento y corría hacia ellos, sentándose al lado de McGonagall. Remus llegó a mitad del almuerzo gracias a la ayuda de Twinkle y comió con ellos. Después del pastel de chocolate que la elfina doméstica había preparado especialmente, el hombre lobo le dio su regalo a Harry. Alec lo miró durante un rato, había visto algo así en la casa de los Dursley. Dudley era muy aficionado a estas maquinitas con juegos. Gracias. No es un juego Muggle, Remus se rió ligeramente. Kenuto lo vio, y se ha viciado. Se llama Game Boy, y puedes poner diferentes tipos de juegos en él. Ya que Sebires no puede estar siempre cerca, Sirius compró algunos juegos de ajedrez y de esta forma puedes jugar contra la máquina. Alec comenzó a sonreír mientras que Sebires gimió a su lado. Genial. Quizás de esta forma podrás ganarte, tío. Dándole una mirada exasperada, el hombre le alborotó el pelo. Ni en sueños, niño. Remus los miró de forma divertida. Tío, antes de que Snap pudiera decir algo, Minerva le contestó. Vamos, Remus. Alec no podía seguir llamándonos profesor todo el tiempo, pasamos más que suficiente tiempo con él, pero puesto que se niega a llamarnos por nuestros nombres, esta ha sido la mejor solución. Remus se acercó comprendiendo y miró divertido como Harry comenzó a jugar con la Game Boy. Dumbledore lo miró por un momento. No tendrá problemas con el ministerio por esto. Remus se rió ligeramente. No te preocupes. Traje a Arthur Weasley después de que Sirius lo encantó. Se ha asegurado de que no tendrá problemas. Después de una hora aproximadamente, Albus miró al cielo y se giró a su nieto que había dejado la máquina para volver a jugar contra Sebires. Alec, si todavía quieres ir a nadar, tendrás que ir ahora, en un rato el sol se esconderá y entonces, hará demasiado frío. El muchacho frunció el ceño ligeramente. Si el señor Lupin quiere venir, Remus lo miró un poco sobresaltado, pero después de intercambiar una mirada rápida con Dumbledore, asintiendo. Claro, Alec, pero debo cambiarme. Minerva se rió. No te preocupes por eso, Remus, yo me encargaré. Mientras la profesora de transformaciones se encargaba de la ropa del hombre, Harry se acercó al director. Abuelo, ¿qué sobre? Se pasó una mano rápidamente por su pelo, mientras hacía entender al director que estaba angustiado por la cicatriz. El anciano sacó tan solo la varita, y comenzó a cambiar su ropa. Entre eso, Harry sintió un pequeño escalofrío donde se encontró su cicatriz. Miró al hombre de forma interrogante y el director sonriendo. Todo se quedará en su sitio, Alec, dándole una pequeña sonrisa comprensiva. El muchacho se giró hacia Remus y ambos se metieron en el agua. 31. Un nuevo amigo. Había pasado una hora, y mientras que Remus ya había salido del agua, Harry había convencido al viejo director que le permitiría nadar un poco más. Al principio, los adultos habían estado mirándolo muy cuidadosamente, pero pronto se inmiscuyeron tanto en una conversación, y tan solo lo miraron de vez en cuando para asegurarse de que Alec todavía estaba bien. Harry había estado flotando durante algún tiempo en el agua, cansado de todo el rato que había estado nadando, cuando escuchó una voz suave. Abriendo mucho los ojos, dejó de flotar y lanzó una mirada a su alrededor, mientras trataba de saber de dónde había venido. Una mirada a los adultos le mostró que ellos no estaban mirándolo, por lo que comenzó a mirar a su alrededor, mientras notaba por primera vez que se había alejado hasta el lado cercano al bosque mientras flotaba. Se sobresaltó de nuevo cuando escuchó otra vez la voz. Se giró hacia el bosque, pero no vio a nadie. Sin pensarlo, comenzó a nadar hacia la orilla, y cuando la alcanzó volvió a oír esa voz. Podía decir que quienquiera que había hablado, estaba sufriendo. Salió del agua después de volver a mirar a la manta y comenzó a caminar por el bosque, mientras observaba a ver si veía cualquier señal. Al fin, se paró delante de unos matorrales. El ruido venía de allí, pero eran demasiado pequeños para que se estuviera escondiendo un ser humano. Escuchando cuidadosamente, sacó la misma conclusión, por lo que se acercó con curiosidad, comenzó a alejar los matorrales,
mientras trataba de ver qué era lo que estaba allí. Cuando vio lo que había estado hablando se golpeó mentalmente. Era una pequeña serpiente negra, tenía ojos de un dorado oscuro, que en ese momento lo miraban fijamente. Harry podía ver una larga cuchillada a lo largo de la cola de la serpiente y supuso que esa era la causa de la incomodidad del pequeño animal. Alec se quedó mirando al animal con curiosidad. Había leído sobre ellas, las boas, eran muy desconfiadas, sabían esconderse bien y evadían la compañía humana la gran mayoría del tiempo. El encontrar una de estas serpientes cerca de la casa de un mago era muy raro. Estas serpientes también eran muy venenosas, y era por esta razón que Harry se quedó quieto y callado. Quería ayudar a la pequeña serpienta, pero no sabía si su ayuda sería aceptada. Cuidadosamente, se sentó en el suelo tratando de hacer que la serpienta se sintiera más a gusto, y entonces, mirándola fijamente comenzó a hablar. Hola, la serpienta se sorprendió visiblemente y movió su cabeza a algo más cerca. Hola, joven hablante, nunca había oído hablar de ti. ¿Cuál es tu nombre? Dudando por un momento, intentó proponer algo que decirle. Sabía que había sido muy temerario al acercarse. ¿Qué pasaría si la serpienta era un espía de Voldemort? Se habría descubierto. Después de todo, ¿cuántas personas sabía capaz de hablar Parcel? Decidiendo que no había nada que pudiera hacer para arreglarlo y ya que la serpienta se estaba poniendo nerviosa, le volvió a hablar. Me llamo Harry, ¿cuál es el tuyo? Harry parpadeó cuando la serpiente dijo algo totalmente incomprensible para él. Le pidió que lo repitiera e intentó decirlo, pero sin efecto, no podía coordinar los sonidos correctos. Al final, se rindió y le pidió permiso para nombrarla. Después de pensarlo por un rato, el pequeño animal se acercaba ligeramente y Alec comenzó a decir nombres, acordando finalmente el de Derek y Harry dijo la próxima pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás muy cerca de una casa mágica. La serpiente movió ligeramente su cabeza. Los míos siempre han vivido aquí. Se supone que debemos proteger la casa mágica de otras serpientes. Alec parpadeó un poco sorprendido. No lo sabía, pero entonces, ¿cómo es que no estás en tu nido? ¿Y cómo te has hecho daño? La serpiente dijo molesta. Esta mañana, mientras realizaba mi caza diaria, vi una serpiente grande y extraña que miraba la casa. La ataqué, pero era demasiado rápido, me dañó y se fue. Harry parecía comprendiendo, de alguna forma sabía que Derek no estaba mintiéndole. Suspirando, extendiendo lentamente su mano, intentando no sobresaltar a la serpiente. Estad quieta un momento, voy a curarte. Antes de que la serpiente pudiera decir nada, una luz dorada la envolvió y la cuchillada desapareció sin un rastro. Sobresaltada, Derek miró de su cola sana al joven que permanecía de rodillas. Gracias, joven parlante, entonces miró a la casa. ¿Vives allí? Harry se acercó ligeramente. Sí, estoy viviendo con mi director, haciéndome pasar por su nieto. La serpiente se quedó callada por un momento largo, y se giró hacia el adolescente. Voy a ir a vivir contigo. Alec parpadeó sobresaltado. ¿Por qué? Acercándose un poco a él la serpiente, tocó su mano con su pequeña lengua. Siento que necesitas protección y te mantendré seguro. Harry lo miró atentamente mientras debatía cómo se sentiría Dumbledore sobre la serpiente y los peligros que podía traer consigo. Al final, avanzando despacio. Vale, pero tendrás que esconderte. Nadie puede saber que puedo hablar con tu especie, excepto el abuelo. La serpiente ascendió y se deslizó hasta colocarse alrededor de la muñeca de Harry. El muchacho puso un hechizo de ocultación y lanzó una mirada a su alrededor otra vez, tratando de ver si había más serpientes a su alrededor. Viendo que no había nada más, estaba a punto de girarse cuando unas manos fuertes lo reconocieron. Mientras Alec estaba hablando con su nuevo amigo, los adultos se encontraban en estado de pánico. Habían estado en mitad de una discusión profunda cuando Severus había alzado la vista para inspeccionar a Alec. Se puso en pie en el momento que no vio la pequeña cabeza rojiza fuera del agua. ¿Dónde está Alec? Rápidamente, miró por el lago intentando encontrar la pequeña perturbación en el agua que mostraba que el muchacho se había hundido en el agua. Los otros notaron su movimiento angustiado y también ellos estaban ahora mirando el lago. Dumbledore parecía ansioso, mientras movía su cabeza de izquierda a derecha. Remus, ¿lo ves? Sabía que el otro hombre tenía la mejor vista. El hombre lobo se movió despacio, tratando de encontrar cualquier señal del niño. No, no puedo verlo. Severus maldijo ruidosamente y empezó a quitarse la túnica. Durante un largo minuto esperaron para ver si el chiquillo salía, pero cuando nada se movió, Remus que todavía estaba en bañador se metió en el agua seguido muy de cerca por Severus.
Dumbledore permaneció en la manta con McGonagall mientras intentaba convencerse de que Alec estaba bien, olvidándose de la magia debido a la preocupación por su nieto. En el agua, los dos hombres lanzaron una mirada alrededor otra vez, mientras seguían sin ver nada. Severus decidió que podrían cubrir más terreno si se separaban. Haciendo señas a su izquierda, Severus dijo: «Voy a mirar por allí, mira por el otro lado». Cada uno nadó hacia su dirección, tratando de localizar al chiquillo, pero tan pequeño como era el lago no tenían suerte. Finalmente, Severus, que había subido para respirar, lanzó un hechizo localizador y siguió el sendero que le marcaba la varita. Se sorprendió pero también se sintió aliviado, cuando la varita lo guió a la orilla del lago, hacia el bosque, caminando tan silenciosamente como pudo. Después de todo, el niño pudo haber sido secuestrado. Tardó unos minutos, pero al final lo encontré, mirando al suelo como si tratara de encontrar algo. Después de asegurarse de que no había peligro a su alrededor, se acercó y recogió al niño en brazos. «Alexander Dumbledore, ¿tienes idea de lo asustado que estábamos? Si no fuera por tu abuelo, te daría unos buenos azotes».